definiendo algunos parámetros de mi problema. Entonces, ¿qué me falta? Y bueno, resolver alguna ecuación de gobierno, ¿sí? Que lo que va a hacer es representar, relacionarme las variables importantes en ese problema que estoy planteando, la longitud, desde donde voy a conectar esa tubería hasta donde tengo que llevar ese agua. Voy a elegir algún tipo de tubería, así medio como quien diría la cosa, tanteando. En general lo que voy a elegir es, por ejemplo, el material, ¿no? Que puede ser de acero, puede ser de algún polímero o una mezcla de cosas. Bien, entonces con eso voy definiendo mi problema. Ahora bien, matemáticamente necesito establecer la ecuación de gobierno, ¿sí? Que puede ser una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial a derivadas parciales, puede ser un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias y o a derivadas parciales. Tengo que elegir algunos parámetros que le tengo que dar para definir cosas tales como el material o el tipo de fluido, porque a veces los fluidos no son todos como el agua, sino que son viscosos, como algún aceite, o como petróleo, o como algún otro fluido. Entonces tienen otras propiedades que también tengo que estimar o saber, o de alguna manera establecer un valor para esas propiedades, porque lo tengo que introducir dentro de mi ecuación diferencial. Entonces, además, ¿qué voy a necesitar? Yo voy a necesitar las condiciones de contorno, o sea, qué es lo que pasa en cada extremo, y voy a necesitar saber si es un problema que va a ir variando en el tiempo, cuál es la condición inicial de arranque de ese sistema, ¿sí? Entonces, una vez que uno define la ecuación diferencial, las condiciones de borde, las condiciones iniciales, si corresponde, los parámetros que voy a utilizar, como de dónde los voy a sacar y de un prediseño, o porque voy a estar tanteando. Entonces, con eso tengo el dominio, la ecuación, las condiciones y los parámetros. Con eso ya tengo, digamos, para empezar a cuantificar mi problema. Y eso se llama establecer la forma fuerte de mi problema, ¿ok? Bien. Entonces, una vez que tengo establecida esa forma fuerte, que está en el apunte, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de resolver esa ecuación de gobierno, o conjunto de ecuaciones de gobierno, para obtener lo que estoy buscando. Muchas veces van a utilizar programas que ya hizo otra persona, o pueden hacer ustedes mismos su propio programita. Obviamente los programas que están bajo licencia suelen tener algún costo bastante elevado, con lo cual, bueno, dependiendo del problema, uno optará por hacer alguna cosa o realmente utilizar alguna herramienta que ya esté funcionando. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar el conjunto de funciones de aproximación, ¿sí? Que ya venimos viendo que tenemos algunas condiciones por el momento, como que sean un conjunto linealmente independiente. Por lo pronto nadie nos está diciendo nada más que eso, que tiene que ser un conjunto linealmente independiente, y replantear ese problema matemático que ya establecimos como esa forma fuerte. ¿Para qué? Y para obtener una forma puramente algebraica que aproxima a la solución cuantitativa de esa ecuación diferencial con sus condiciones de contorno y iniciales, de modo tal de que eso se pueda resolver mediante el uso de una computadora. Bien, como ya lo vimos cuando vimos la interpolación paramétrica, cuando uno hace ese cambio, digamos, de tener los infinitos valores incógnitas en el dominio, lo cambia porque va a obtener una
una aproximación numérica, ahí aparece el tema de la discretización, porque ya el infinito, como ya sabemos, en métodos numéricos no existe, todo es finito. Entonces, bueno, ¿cómo se paga el tema de que sea finito? Y bueno, que siempre vamos a tener un error, ¿ok? Bien. En casi todas las ramas de la ingeniería es posible definir este proceso, digamos, de mirar, como veíamos en la primera clase, la mezcla esa que teníamos adentro de nuestra particular maceta, y cada quien va a ver ahí, o le va a interesar saber alguna cosa en particular. Bien, y eso pasa con prácticamente todas las ingenierías, ¿sí? Las que están acá en la Facu y algunas otras que acá en la Facu no están, pero bueno, casi todo el mundo puede hacer eso de definir un problema. Bien, debido a que aquí estamos todas las carreras juntas, digamos, la ecuación diferencial a tratar, por su simpleza por una parte, y por otra parte porque tiene muchas aplicaciones, creo que nadie se salva de este tipo de ecuaciones diferenciales, y porque además la vieron al menos una de sus aplicaciones en física. Entonces lo que voy a pasar ahora rápidamente es a plantear la ecuación de conducción de calor, ¿sí? Que es la que vamos a estar trabajando de aquí en más. La primera de las ecuaciones está completa y está, si ven, para un dominio bidimensional. Uno dice, bueno, ¿qué? Pero en realidad es tridimensional todo. Sí, ok, pero para lo que necesitamos ver en esta materia, con que sea ya bidimensional ya estamos bastante bien. Luego aparece un término de fuente y por último aparece una variación temporal, ¿sí? Como que uno con esta ecuación podría, por ejemplo, simular cómo se calienta una chapa, ¿ok? Y aquí estos coeficientes alfa, beta, el gamma y la definición de esta Q son particulares del problema que vamos a estar abordando. Bien, primera simplificación a esta ecuación diferencial. Si uno dice, no me interesa la variación en el tiempo, me interesa saber cuándo el sistema llega a su estado estacionario o estable, entonces decimos, no nos interesa este último término, y lo que nos queda es la ecuación de Poisson, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay un Q de xy, que es una función. Si este Q de xy, que es conocido como la fuente, se hace cero, lo que nos queda es la ecuación de Laplace, que es la más simple de todas. Y aún la podemos simplificar más si el medio en el cual vamos a estar estudiando lo consideramos homogéneo e isótropo, entonces alfa es igual a beta y lo podemos sacar afuera de las derivadas y podemos cancelarlo sacándolo hacia el otro término, hacia el otro lado de la igualdad, y entonces nos queda la forma más sencilla de todas, ¿sí? Bien, en general lo que vamos a establecer o vamos a ir diciendo, es que vamos a trabajar con el problema de flujo de calor, porque es el que todas las ingenierías han visto en física, ¿sí? Bien, ¿cómo se plantea eso? Bueno, entonces lo que se hace es plantear un cuadradito rectangulito diferencial, ¿sí? Diferencial de X, diferencial de Y, entra una cierta cantidad de calor en la dirección de Y, sale una cierta cantidad de calor en la dirección de Y, más lo que pudo haber variado al pasar por este diferencial, ¿sí? Y lo mismo para la dirección de X. Entonces, si uno hace balance de energía, lo que entra y lo que sale, termina obteniendo las ecuaciones que vimos recién. Acá, particularmente, aparece esto C, que es el calor específico, y ρ sería la densidad del medio del cual está hecho nuestro dominio, ¿ok? Entonces, esto es, la pinta es exactamente la misma que vimos recién, hay algunas cuestiones de signo, ¿sí? Por ser el caso de la ecuación de calor, y lo que aparece es además
cuando uno dice, bueno, pero aquí está bien, el material aparece aquí en el ρ y en el C, pero si uno no quiere considerar la variación temporal, ¿dónde aparece el material? ¿Sí? Porque todo el mundo sabe que una chapa hecha de madera no conduce el calor de la misma manera que lo hace una chapa de cobre o una chapa de acero. Entonces, ¿dónde está? Y bien, ¿dónde está va a ser metido aquí adentro de este Q, que es conocido como el flujo de calor, ¿sí? Y se relaciona con el material a través de lo que se conoce como la ley de Fourier, que también se puede denominar esa ley de Fourier, que es específicamente para el tema de conducción de calor, y donde establece este parámetro K, que es donde está tenido en cuenta ese material del cual está hecha nuestra chapa que hemos elegido. ¿Sí? Bien, acá lo que dice este signo menos no pertenece ni a K ni a la derivada en la dirección n. Este menos es porque, ¿qué sucede con el calor? El calor va naturalmente de una fuente caliente a una fuente fría, ¿sí? Como el agua que baja de la montaña, de la zona alta de la montaña a la zona más baja, ¿ok? Entonces, eso es simplemente decir que el flujo de calor se va a producir en contra de la dirección del gradiente, ¿sí? De la función phi, que es la función de distribución de la temperatura. Bien. Si uno hace estas direcciones, particularmente la dirección n, que está aquí en la ley de Fourier, la hace particularmente como la dirección x o la dirección y, simplemente queda escrito de esta manera, ¿sí? Bien. Entonces, antes dijimos que necesitábamos nuestro dominio establecido, nuestras condiciones de contorno, nuestras condiciones iniciales, en el caso de que tengamos efectivamente el término que varía en el tiempo, para poder resolver nuestra ecuación diferencial y obtener una aproximación cuantitativa a mi problema. Bien. Vamos a denominar de aquí en más, y ya lo venimos haciendo, como omega a todo nuestro dominio. Y vamos a decir particularmente que gamma, que es el contorno de ese dominio omega, ¿sí? Va a estar dividido en zonas o pedacitos donde vamos a ir estableciendo distintas condiciones de contorno. En aquellos contornos donde conozcamos el valor de la temperatura phi, ¿sí? Lo vamos a denotar como gamma sub phi, y a este tipo de condiciones, cuando conozco el valor de la variable, lo vamos a denominar condición esencial o Dirichlet, ¿sí? Y ahí vamos a decir que phi menos phi barra, este phi barra simplemente es valor conocido, ¿sí? Vamos a decir que la función phi, que es lo que estamos buscando, en el contorno gamma phi, toma este valor phi barrita que lo estamos estableciendo, ¿ok? La otra condición de contorno, adivinen cuál será. ¿La de la derivada? Cuando tenemos un t genérico, o sea, no tenemos un valor de t preciso. Cuando tenemos aislados algún borde. Establecer el flujo de calor, ¿sí? Entonces, a veces uno puede decir que el flujo, que es K por la derivada de phi respecto de n, ¿sí? De esa función que no conozco, que es la phi, en un determinado contorno, gamma Q, tiene que tomar el valor que estoy estableciendo como Q barrita, ¿sí? O, dicho de otra manera, el flujo de calor en la dirección n menos este valor tendrá que ser igual a 0, ¿sí? También uno podría despejar de aquí, sacar a la K del juego y establecerlo, en vez de como un flujo, como el valor de la derivada, ¿sí? Son dos maneras de escribir ese tipo de... A ver.
que estoy admitiendo gente mientras estoy dando la clase. Mariano me dice que quiere hacer alguna pregunta, te escucho. Profe, ¿me escucha? No, a ver, a ver. ¿Por qué no me deja habilitarte el micrófono? Probá vos de... Profe, activar el micrófono. Sí, ahora sí. profe, ¿me escucha ahora? Mariano. Hola. Profe, ¿nos escucha o no? No, ni ahí. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, profe, ¿usted nos escucha a nosotros? No. Parece que no. No le funca, no le funca. No nos escucha porque tiene silenciada la computadora, chicos. Pero parece que no lee el chat tampoco, va, no sé. No sé, creo que no. No, está ahí. Sí, había alguien que estaba preguntando. No, profe, yo no me había levantado la mano porque hace un rato le habían hablado, pero no. Quería ver si se daba cuenta de que no tenía volumen. No, ni me había percatado de que estaba el parlante en cero. Gracias por avisar. El que tenía algo para preguntar, ¿quiere preguntar? No, yo tenía una duda, pero mientras fuiste con las diapositivas me di cuenta. Así que ya está. Bien, ok, bien. Entonces, insisto, tenemos en general para todos los problemas de ingeniería, al menos los más comunes, tenemos estos dos tipos de condiciones, o conocemos el valor de la función en alguna zona del contorno, o conocemos el valor del flujo o de la derivada en la dirección n de la función, ¿ok? Y la segunda tipo de condiciones, sea porque establecemos el flujo o sea que fijamos el valor de la derivada, se conocen como condiciones Newman o condiciones naturales, ¿ok? Bien. Profe, una consulta. Sí. Sí, te Profe, escucho. entonces estas ecuaciones que están moviendo serían solamente aplicables para un flujo de líquido o flujo de calor o para flujos directamente, digamos. En general, digamos, una condición natural es cuando uno establece un valor para algo por la derivada o directamente para la derivada. ¿Ok? Independientemente de que efectivamente el significado de la ecuación diferencial está, digamos, ahora, ¿por qué le estoy haciendo énfasis con el flujo de calor? Porque sé que ustedes vieron calor en física, ¿ok? Entonces, el fenómeno ya lo conocen, porque si no, les voy a estar hablando de pura matemática sin un poner los pies sobre la tierra de qué significado tiene eso, ¿ok? Pero esta ecuación diferencial, de otra manera, rige otros problemas, ¿ok? ¿Qué es lo que cambia? Lo que significan estos coeficientes y lo que significa la función. ¿Me explico? Sí, está bien. Digamos, lo que estoy tratando es de darle al menos un contenido que todas las ingenierías hayan visto, digamos, un sentido físico a estas ecuaciones diferenciales, para que no sea tan
hablar en el aire, ¿sí? Y esto tiene un correlato con los problemas de ingeniería. Bien. Todo el dominio gamma tiene que tener o una condición de tipo Dirichlet o esencial, o tiene que tener una condición natural o Neumann, ¿sí? En todo el contorno tengo que tener condición. Bien. Entonces, si seguimos con la ecuación de calor, lo que tenemos como consecuencia es que la ecuación diferencial queda escrita con esta pinta, ¿sí? Si el medio es homogéneo, o sea que el calor difunde en las dos direcciones de la misma manera, el Kx es igual al Ki, entonces queda así, y si además ignoro o no me interesa conocer la evolución en el tiempo, nuevamente vuelvo a hacer el mismo proceso que hice antes, ¿sí? Y vuelvo a obtener la misma ecuación de Poisson, ahora para el flujo de calor ya establecido o en estado estacionario, ¿ok? Y el Q es la fuente de calor. Supongamos que tenemos un dominio que está teniendo, por ejemplo, una reacción química y está produciendo calor, o otro conjunto de sustancias que están reaccionando y que está consumiendo calor, digamos. Eso puede ser esto que en general se le denomina fuente. Bien. Acá es un poco lo que decía recién, ¿sí? Hay otras... Profe, recién dijo que el flujo sería toda la ecuación diferencial. No. El flujo es esto que está adentro. Ah, listo, genial. Gracias. ¿Sí? Bien, este mismo aspecto de ecuación diferencial puede regir otros problemas, donde ¿qué es lo que cambia? El significado de los coeficientes, ¿sí? Entonces, algunas de los problemas que están regidos por esto mismo es un flujo irrotacional de un fluido, el flujo de un fluido a través de un medio poroso, y además, por ejemplo, puede ser algunas formas particulares de un campo eléctrico. ¿Ok? Insisto, la ecuación desde el punto de vista matemático es la misma, pero el significado de la función y de los coeficientes obviamente va a ir cambiando. Bien. Y si este caso bidimensional lo decimos, bueno, no voy a estar trabajando con algo donde dos de sus dimensiones son importantes y la tercera despreciable, por ejemplo, sino que en realidad es un alambre que es bastante largo, entonces una de las dimensiones es muy pequeña respecto de la otra y voy a ignorar o voy a despreciar lo que pasa en esa dirección, entonces transformo esta ecuación bidimensional en esta unidimensional. ¿Ok? Entonces pasé de una ecuación a derivadas parciales a una ecuación ordinaria. Y siempre sigo hablando de la conducción del calor. Y aquí está la ecuación diferencial que va a regir mi problema y las condiciones de contorno. ¿Sí? Entonces establezco un dominio omega para que va a ser todas aquellas x que esté entre el punto 0, porque se me ocurrió ponerle 0 a un extremo del alambre, y Lx al otro extremo. ¿Ok? Entonces gamma va a ser x igual a 0 y x igual a Lx. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con cuando utilizábamos residuos ponderados? Lo que hacíamos era establecer qué era nuestro residuo, ¿sí? Ahora bien, así podemos usar residuos ponderados y lo que vimos de interpolación paramétrica. Vamos a seguirle agregando ingredientes a la torta. Entonces, bueno, vamos a decir que tenemos una ecuación diferencial, como esta de acá arriba, ¿sí? A la cual vamos a denominar en forma general como un operador A aplicado a una función U. Vamos a decir que eso es igual a un operador U más algo P. ¿Cuál es la característica que hay acá?
P no depende de U. O en este caso de nuestra ecuación sería la fuente, ¿sí? Q no depende de phi. Y vale en todo omega, ¿ok? Y a las condiciones de borde, sea la Dirichlet o sea la Neumann, la podemos escribir en forma genérica como un operador B aplicado a la función U, que es igual a M de U más R. Nuevamente, en R no está relacionada la función U, ¿sí? Entonces, en un caso vamos a tener esta donde no hay operador, pero aquí adentro de la Q sí teníamos un operador. Recuerden que Q era el flujo y era un coeficiente por el valor de la derivada. ¿Sí? Entonces, este M de U sería el valor de la derivada. ¿Estamos? Y esa es la forma general en la que podemos representar a la ecuación diferencial y a las condiciones de contorno. Bien. Entonces ahora empezamos por que vamos a seleccionar un conjunto de funciones donde las condiciones de borde, ¿sí? Las condiciones de borde, sean Dirichlet o sean naturales o Neumann, van a estar satisfechas por esta función phi. ¿Se acuerdan cuando vimos interpolación paramétrica? Esta era la que se encargaba de los valores de la función en el contorno. Bien, ahora le vamos a pedir a esta función phi que se encargue de cumplir con las condiciones en el contorno, en gamma, ¿sí? Y vamos a elegir un conjunto de funciones NM, tal cual como lo veníamos eligiendo, para hacer la interpolación paramétrica. Bien. Entonces ahora... Profe, un segundo. Sí. Aquí arriba, más arribita, dice... Sabemos que R es una función independiente de U, ¿sí? Ahí para las funciones de borde, donde M es un operador diferencial. ¿Cuál es el problema? Más abajo, ahí, no, más arriba, para el caso, ahí, para el caso de la ecuación de conducción de calor, U sería la temperatura, y acá dice, entonces R es igual a menos U raya. Ese U raya no lo entiendo. Es el valor que conocemos, ¿sí? Este. Ah, valor conocido de la función. El que tiene, los que tienen la rayita encima son valores conocidos, sean de la temperatura, en este caso, o del flujo de calor, o, digamos, como esto lo podemos escribir como flujo de calor o como derivada, o sea, o es la derivada, o conozco la derivada o conozco el flujo de calor. ¿Sí? Claro, pero ahí en ese caso, si es independiente, no podría ser la derivada, ¿no? ¿Cómo? Ahí, como dice que R es independiente de uno, podría ser la derivada, ¿o sí? No. R no tiene ningún, digamos, a lo más es un valor, ¿sí? Esto es un número. Este U es un número. Acá la temperatura vale 50 grados, ¿sí? 50 es el valor, eso, y no hay nada que hacer con eso. El valor ahí es 50, porque, qué sé yo, está en un recipiente donde la temperatura está a 50 grados, y bueno, ese valor es 50, porque no puede ser otra cosa, ¿ok? Y diferente es en el siguiente, ¿sí? Donde sí aparece, pero donde lo que tengo conocido es el Q barra, ¿sí? Entonces ahí tengo un M, que es donde aparece la función phi, ¿sí? Y un valor numérico. El flujo es de 3 joules, punto, ya está, se acabó. ¿Ok? Todo lo que tengo acá son números y son conocidos. Y no tengo nada más que hacer. ¿Ok? Entonces, a veces se puede llegar a complicar encontrar el phi, pero como estamos en un dominio unidimensional, en general no complica la vida. Obviamente es más fácil si en los dos extremos tengo condiciones Dirichlet, ¿sí? Porque conozco el valor de la temperatura en cada uno de los extremos y es más sencillo, y encontrar una función que valga un determinado valor en un extremo y que cumpla con que la derivada valga tal cosa en el otro, a veces no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. ¿Ok? Bien, entonces vamos a decir, como veníamos diciendo, que a la función U
que en el caso de conducción de calor será la distribución de la temperatura, la voy a aproximar por una U sombrero, que va a ser la interpolación paramétrica, ¿sí? Phi más A sub m por Nm. Ok, bien. Obviamente, M en phi tiene que cumplir la condición en gamma, y M aplicada a las NM tienen que ser 0. O sea, como antes, ¿sí? Las NM tienen que ser 0 donde esta está jugando. Si no, se nos arma un lío y no entendemos nada. Bien. Ahora lo que sí nos va a interesar es que estas NM sean continuas en todo nuestro dominio, ¿sí? Porque si no, vamos a tener una discontinuidad que no existe, no está cortado el alambre, ¿ok? Entonces, de la misma manera en que aproximamos a la función solución a través de U sombrero, vamos a aproximar a la derivada de la función como la derivada de la U sombrero. La derivada primera, la derivada segunda, y así sucesivamente. Claro está que tanto la NM como la phi tiene que ser derivable. Por un lado, debe existir la derivada, y por otro lado, si nuestra ecuación diferencial tiene una derivada segunda, que la derivada segunda no sea 0 de nuestras funciones, porque si no va a ser imposible para ese conjunto tratar de aproximar al valor de nuestra función incógnita, que es la que estamos tratando de buscar. ¿Ok? Bien. Acá vamos a establecer quién es el residuo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el residuo en todo omega va a ser el operador A aplicado a ¿quién? A lo que hacíamos en residuos ponderados, a la función U, que no conozco, menos nuestra U sombrero. Cuando el operador lo aplico a la función solución, se satisface, entonces eso es 0. Pero cuando aplico el operador a la función U sombrero, que es la aproximación que estoy utilizando, obviamente eso no me da 0. Va a tener el error, ¿sí? Entonces, nuestro residuo o error que vamos a minimizar va a ser el operador aplicado a nuestra función aproximante, ¿sí? Que la establecimos como una interpolación paramétrica. Y lo único que se hace aquí es simplemente reemplazar, hacer distributiva con los operadores, y no hay nada más, ¿sí? Porque este operador, los operadores A y B son lineales, entonces todo esto es legal matemáticamente. ¿Ok? Bien. Entonces, si ahora ponemos a jugar a residuos ponderados, le decíamos que la integral extendida a todo nuestro dominio de una función de peso multiplicada por el residuo que acabamos de definir, diferencial de omega, en forma extendida, es esto, que es lo que acabamos de obtener aquí arriba. Bien, entonces, ¿qué hacíamos en residuos ponderados? Agrupábamos los términos que tenían parámetro asociado, y esto nos daba los coeficientes de la matriz, ¿sí? De nuestro sistema, y todas las partes que no tenían parámetro asociado nos daban las componentes del vector de términos independientes. Bien, entonces, haciendo eso con esta ecuación, llegamos a que el coeficiente m de la ecuación L viene dado por esta expresión, y la componente del vector de términos independientes viene dada por esto, que sale de hacer la distributiva acá arriba. W sub L por L aplicado a phi, y W sub L aplicado a P, por P, perdón. Bien, entonces obtenemos un sistema algebraico, igual que teníamos cuando lo que estábamos buscando era aproximar a una función conocida, ¿sí? Ahora nos tiramos a la pileta y dijimos, bueno, vamos a ver si eso nos sirve para encontrar una aproximación a una función desconocida, ¿sí? Porque lo que sabemos es que cumple con debería cumplir con una cierta ecuación diferencial, y bueno, vamos a tirarnos a la pileta y vamos a decir, bueno, vamos a suponer que sí, que se va a portar bien. Entonces uno dice, profe, no le creo nada, ¿cómo eso tan traído de los pelos me va a ayudar a encontrar una solución aproximada a una ecuación diferencial? Bien. Entonces por lo pronto, está bien que no me crean,
Vamos a hacer un ejemplo. Tengo una ecuación diferencial ordinaria que es bastante sencillita, en un dominio sencillito. Sus condiciones de borde, me porté bien y puse condiciones de borde Dirichlet, que son fáciles. Esta ecuación, ustedes ya saben resolverla, se puede resolver analíticamente. Puede encontrarse 1, puede encontrarse 2. Está todo en orden. Puedo encontrar la función solución, acá está. Bien, entonces ahora voy a inventarme, dado esto, quién es el L, quién es el P, ¿sí? ¿Quiénes son las condiciones de contorno, en un extremo, en el otro? Voy a poner mi interpolación paramétrica en el medio. Entonces, para este caso, se elige que phi de x sea igual a x, porque cumple con las dos condiciones de contorno. Y voy a elegir como funciones al seno de m por pi por x para m 1 y 2. Bien. Planteo residuos ponderados. U lo aproximo como un sombrero, que es x, que es la función phi, más a1 por el seno de n por pi por x, más a2 por el de 1, ahí debería decir 1, no n, 1 por pi por x, o simplemente pi por x, y el seno de 2 pi por x. Reemplazo la aproximación, la meto acá adentro, ya lo tengo todo expandido. Bien, y ahora tengo que elegir a la función de peso. ¿Sí? ¿Cuál es la más fácil? Colocación por punto. Elijo 2 puntos cualquiera, ¿sí? De colocación. Y resuelvo. ¿Sí? Eso era fácil de resolver. Valúo esto en 0,25 y valúo eso mismo, pero en 0,7 y tengo las dos ecuaciones. Acá hay una, acá hay otra. Coeficientes de la matriz. Coeficientes de la matriz. Este no tiene parámetro, va al término independiente. Este también, ¿sí? Y están con distintos signos porque están de un lado y del otro de la ecuación. Resuelvo y obtengo los valores de A1 y A2 y puedo armar la solución aproximada a mi ecuación diferencial. Lo mismo puedo hacerlo, mismo caso, pero ahora usando otro W sub L, que es colocación por subdominios. Elijo entre 0 y 0,4 y entre 0,4 y 1. Misma cosa, resuelvo, ¿sí? Reemplazo todo, encuentro la primera ecuación, encuentro la segunda ecuación, armo el sistema, resuelvo, encuentro los valores de los parámetros, obtengo mi aproximación. Y luego, Galerkin, que es decir que la función de peso es la misma función que estoy usando para la aproximación. Tengo una ecuación, tengo la otra, resolviendo, simplemente lo único que estoy cambiando es la función de peso, y obtengo los valores de los parámetros. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de esto? O sea, primero que todavía no me creen, ¿no? Porque ¿qué les gustaría ver a ustedes para decir si estas U sombrero aproximadas tienen al menos el aspecto de la función U que estoy buscando? Y me encantaría, profe, que me mostrara una gráfica donde estén todos esos. Bueno, pero la pueden hacer ustedes porque ya tienen todos los números acá puestos. Lo interesante de hacer esto, ¿sí? Y de haber hecho intervenir a los residuos ponderados, es que convertimos un problema diferencial en un problema algebraico. ¿Sí? Entonces ahora tengo una matriz, un vector y un vector de incógnitas. ¿Sí? Entonces eso es bastante interesante porque ahí puedo hacer intervenir una computadora y trabajar menos yo a mano, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas, muchas de estos se puede programar fácilmente en el Scilab. ¿Ok? Y vuelvo a repetir que de aquí en más puede ser que las expresiones que queden aquí adentro sean largas. Entonces es conveniente hacerse amigo del Scilab para que lo resuelva Scilab y no tener que andar resolviéndolo analíticamente. ¿Okay? En este caso, obviamente uno tiene una función U, que ya la encontramos la solución analítica de este problema. Entonces,
¿qué podrían hacer si no me creen? Graficar esta U, ¿sí? Que es la solución analítica de este problema sencillo, y en el mismo gráfico superponer las U sombrero que obtuvimos con colocación por puntos, que está acá, colocación por subdominios, que está acá, y con Galerkin, que está acá. Y ver si efectivamente estas soluciones aproximadas se parecen en algo o no se parecen en nada a la función solución. ¿No está? Un chapuzón en una pileta con agua fría es esto. Pero bueno, si funciona está fantástico. Sobre todo cuando nuestra ecuación diferencial se empieza a complicar o cuando se nos compliquen las condiciones de contorno y etcétera. Entonces, bueno, ahí va a ser como más sencillo y agradable resolver usando una aproximación y no tener que pasar años resolviendo o tratando de encontrar una solución analítica a una ecuación diferencial. ¿Ok? En este caso, de la misma manera que teníamos en métodos 1, seguimos teniendo los errores de representación o de corte y redondeo, ¿sí? Que son por estar utilizando una computadora. Y obviamente cuando el volumen de cuentas aumenta mucho, la propagación de los errores de corte y redondeo también aumenta. Y por otro lado tenemos nuestro error de truncamiento, que es por reemplazar a la función por una aproximación. Entonces tenemos aquí dos fuentes de errores, igual que en métodos 1. Acá, igual. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería lo interesante que hicieran ustedes de acá al miércoles que nos volvemos a encontrar? Que le peguen una leída a esto y en especial, ¿sí? Que puedan reproducir estas cuentas para el ejemplo o para los ejemplos que hayan podido bajar del cuestionario de la PEDCO. ¿Sí? Ese tema de la PEDCO colgada, vamos a ver cómo lo vamos a terminar de resolver, pero básicamente es muy interesante empezar a aclarar cómo se escribe R, ¿sí? Quién es el L, quién es el P, para cada caso, ¿sí? Cómo escribo las condiciones de contorno, cómo hago una aproximación, ¿sí? Podrían inventarse otras funciones y ver qué tan bien se comportan sus otras funciones, o sea, con esto pueden jugar un rato, ¿tá? Aunque sea con uno solo de los métodos de residuos ponderados, ¿sí? Elijan uno, colocación por puntos, o colocación por subdominios, o Galerkin, ¿sí? Y resuélvanlo. Tomen el mismo caso, por ejemplo, y cambien las funciones de aproximación. Elijan otro conjunto. ¿Ok? Entonces, con eso ya van a ir reafirmando esto como para que vayan a ir quedando algunas cosas ya establecidas. En este caso, elegí subdominios que no son mitad y mitad, y elegí puntos de colocación que no está a los tercios, entonces bueno, eso es también otra de las cosas que ustedes pueden elegir, a ver si cambian los puntos de colocación, cuánto cambian los coeficientes de la matriz y del vector, ¿sí? O si cambian los subdominios, qué tanto y cómo eso se refleja en la aproximación que ustedes obtienen al final. Digamos, si uno quiere, simplemente con esto, y siendo un poco curioso, ya puede obtener varias cosas como para ver, si uso senos me da mejor, pero si uso polinomios también me puede dar, o invéntese algún otro conjunto de funciones linealmente independientes y prueben. ¿Se entendió? Profe, Sí, yo no profe. decidí en qué significa, en qué representa cada operador.
Por ejemplo, hay el L y el M. En el apunte dice que es un operador diferencial lineal. ¿Se diferencian entre ellos o es como diferente forma de escribirlo? El L es el operador que vale en el dominio, es el de la ecuación diferencial de gobierno, mientras que el M es el de la condición en el contorno. Ah, o sea que representan lo mismo, nada más que están en diferentes zonas. Exacto. Ok, gracias. De nada. No se Profe. espera este chapuzón en agua fría. Pero Profe, bueno, está ¿me bueno. escucha? Sí. Una consulta. Acá nuevamente, digamos, el mejor de los métodos, o sea, Galerkin, puntos o subintervalos, sigue dependiendo de la zona que queramos ver, ¿no? O sea, en la aproximación. Y aquí el tema de nuestra elección de las funciones que forman la aproximación paramétrica sigue teniendo mucho peso. O sea, si la función, si por ejemplo en ese ejemplo que acabamos de ver, yo hubiera elegido otras funciones, por ejemplo polinomios, tal vez me hubiera dado mejor, o tal vez me hubiera dado peor. O sea, por el momento, toda esa parte de elegir a la chi, a la que se encarga de las condiciones en el contorno, y a las funciones nm, hasta ahora no hemos dicho más que deben cumplir con que sean linealmente independientes, que una se encarga del contorno y las otras son cero en el contorno. Si uno cumple eso y se inventa el conjunto de funciones linealmente que quiera y aplica los métodos y no comete ninguna tropelía matemática, dará la aproximación que dé, digamos. En general, es de esperarse, ¿sí? Que Galerkin, que es lo mismo que mínimos cuadrados, se porte un poco mejor para el mismo conjunto de funciones, ¿sí? Phi NM, que colocación por puntos o colocación por subdominios. Hay veces que los tres métodos, o sea que usar las tres funciones de peso, realmente uno lo grafica las soluciones aproximadas y dice, no difieren en prácticamente nada. Y hay otras veces que sí. O sea que la función de peso a veces también juega un papel importante, pero hasta ahora lo único que estamos imponiéndole a nuestro conjunto de funciones de la aproximación paramétrica es decir, tienen que valer en el dominio y decir, la phi te encargas de las condiciones de contorno y las nm ahí no te ayudan, y las nm se encargan de adentro. Y son linealmente independientes entre ellas. Listo, eso es todo lo que estamos pidiendo por ahora. ¿Sí? Estaría fantástico que alguien nos dijera quiénes son las nm y la phi, ¿o no? Pero por el momento, la libertad es libre. Josh, gracias, entendió. ¿Más preguntas? Por eso digo que ese mismo ejemplo pueden cambiar cosas y probar con el Silab, ¿sí? Porque las cuentas son bastante sencillas. Los polinomios, como los que vieron para hacer interpolación polinomial de Lagrange en métodos 1, también funcionan. Algunas variaciones de esas cosas, como los que están, algunos polinomios simples, como los que están puestos en el primer capítulo, x por 1 menos x, o sea, uno puede hacerlo x a la m por 1 menos x, es un conjunto de polinomios, y otro conjunto distinto es x por 1 menos x a la m. ¿Sí? Entonces, ahí pueden jugar bastante con el tipo de polinomios, incluso hay otras formas polinomiales, x al cuadrado, x al cubo, bla, bla, bla. Pero bueno, el tema aquí es que como tenemos que tener un cero en los contornos, no todos se ajustan tan bien, ¿sí?